Durante décadas, millones de personas han cantado sus letras sin saber que detrás de cada palabra de amor había una historia de traición. Marco Antonio Solís, el Buki, el artista que parecía hecho de humildad, fe y romanticismo, tiene un pasado que pocos se atreven a mencionar. Un pasado donde la fama fue solo una parte del cuento, y la traición, el verdadero final. Detrás de su mirada serena y su voz inconfundible, se esconde una historia de poder, silencios y decisiones que cambiaron el destino de todos los que alguna vez lo llamaron hermano. Los Bukis, aquel grupo que nació entre risas, sueños y guitarras viejas, se convirtió en una leyenda continental. Pero en el momento más alto de su éxito, algo se quebró. Una traición partió la historia en dos. Y aunque el público solo veía aplausos, detrás del escenario se libraban batallas por dinero, control y reconocimiento. ¿Qué pasó realmente dentro del grupo más querido de México? ¿Fue Marco Antonio víctima de la envidia de sus compañeros? ¿O fue él quien los dejó atrás, cegado por el brillo del éxito? Hay quienes aseguran que el ego lo cambió todo, otros que fue el precio inevitable de convertirse en leyenda. Lo cierto es que tras los reflectores, hubo amistades que se convirtieron en enemistades, promesas que se rompieron sin explicación y una serie de silencios que hasta hoy siguen doliendo. Antes de que los estadios se llenaran, antes de que su voz sonara en todos los rincones de América Latina, Marco Antonio Solís era solo un joven con una guitarra y un sueño que compartía con su primo, Joel Solís. Ambos eran muchachos de Michoacán, criados entre trabajo duro, fe y música. Cantaban en fiestas, ferias, cualquier sitio donde alguien quisiera escucharlos. Pero nunca imaginaron que de esas tardes improvisadas nacería algo tan grande, ni que ese sueño algún día los separaría. En 1975 fundaron los Bukis, un nombre sencillo, casi ingenuo, que en la lengua tarasca significa los niños. Y lo eran, niños con hambre de fama, pero también con un lazo genuino, de familia y hermandad. El grupo era más que una banda, era una familia. Cada uno aportaba algo distinto, talento, carisma, humor y sobre todo lealtad. Su sonido fresco, entre lo romántico y lo popular, conectó con el corazón del pueblo. Pronto los temas como Falso Amor o Necesito una compañera los lanzaron al estrellato y México se rindió ante ellos. Pero con cada aplauso, el equilibrio se fue inclinando hacia un solo lado. Marco Antonio no solo era el vocalista, también era el compositor, el cerebro creativo, el alma de las letras que hacían llorar y enamorar a toda una generación. Y eso, poco a poco, comenzó a marcar una diferencia. El grupo seguía siendo los Bukis, pero todos sabían que el público ya no gritaba por el grupo, sino por él. El rostro de Marco empezó a dominar portadas, entrevistas y contratos. La prensa hablaba del líder de los Bukis, aunque nadie oficialmente lo hubiera nombrado así. Al principio, los demás lo aceptaban. Después de todo, Marco era el más talentoso, el más carismático, el que parecía tocado por la suerte. Pero detrás de esa admiración empezó a crecer algo más. El resentimiento silencioso de quienes sentían que su papel en la historia estaba siendo borrado. Porque mientras los fans coreaban el nombre del Buki, los demás se preguntaban si alguien los estaba viendo a ellos. El éxito, como una marea, empezó a arrastrarlos a todos con más giras, más dinero y más exigencias. Y en medio de ese torbellino, lo que había sido una fraternidad comenzó a sentirse como una empresa dirigida por un solo hombre. Marco escribía, decidía, elegía y firmaba. Era su visión, su nombre, su camino. Y aunque nadie lo decía en voz alta, ya no eran los Bukis, eran el Buki y su grupo. Fue en esos años cuando los primeros roces empezaron a notarse. Pequeños desacuerdos que se disfrazaban de bromas, comentarios fuera de lugar y miradas tensas durante las grabaciones. Nada grave, al menos al principio, pero el ambiente ya había cambiado. La confianza que los unía se transformó en una competencia silenciosa, y lo que antes era una familia ahora parecía un campo de batalla disfrazado de éxito. Pocos se dieron cuenta de que la historia ya estaba escribiendo su propia tragedia, porque en toda banda donde hay un genio, hay también sombras que terminan apagando la luz. Y en el caso de los Bukis, el brillo de Marco Antonio era tan intenso que terminó cegando a todos los que lo rodeaban. Pero lo que vino después sería aún más doloroso, porque el verdadero quiebre no llegó por la fama ni por el dinero, llegó por algo mucho más humano, el ego, el orgullo y la sensación de que alguien había sido traicionado. Con cada nuevo disco, Marco Antonio Solís ya no solo escribía canciones, estaba escribiendo su propia leyenda. Mientras el resto de los Bukis afinaba guitarras y armonías, él componía versos que se volvían himnos. Su talento era innegable, su voz inconfundible, y su imagen empezaba a ocupar el centro de todo. El público no pedía a los Bukis, pedía a el Buki. Y aunque el nombre aún pertenecía al grupo, el apodo empezaba a tener dueño. Marco era el rostro, la voz y la pluma, pero también el que tomaba las decisiones más importantes. Los contratos pasaban por sus manos, las giras se organizaban según su criterio, y las entrevistas giraban siempre en torno a él. Lo que había empezado como un proyecto colectivo comenzó a sentirse como una dinastía con un solo rey. Y aunque sus compañeros lo respetaban, el equilibrio se rompía con cada aplauso dirigido solo a él.
Dentro del grupo, algunos empezaron a resentir el control absoluto que Marco ejercía sobre todo. Se decía que no había espacio para opiniones, que cualquier desacuerdo era visto como una ofensa. Marco quería perfección, pero esa obsesión empezó a volverse un arma de doble filo. Y así, las largas horas de grabación, los ensayos interminables y la tensión por mantener el éxito generaron roces que ya no se podían ocultar. El ambiente se volvió tenso, y así el alma fraternal que había unido a esos jóvenes de Michoacán se fue desvaneciendo entre contratos y egos. Sin embargo, de puertas para afuera, todo parecía perfecto. El público los veía felices, unidos, imparables. Los Bukis llenaban estadios, rompían récords y eran adorados como dioses populares. Pero tras bambalinas, los silencios eran cada vez más largos y las conversaciones cada vez más cortas. Las decisiones creativas ya no se tomaban en grupo, ahora solo se obedecían, porque Marco escribía, Marco elegía y Marco decidía. Y si alguien no estaba de acuerdo, se le hacía a un lado. Algunos de los músicos comenzaron a sentirse invisibles. Habían sido parte del sueño desde el principio, pero ahora solo eran piezas de acompañamiento en la historia de otro. El dinero tampoco ayudó, las regalías no se repartían de forma equitativa, y los rumores de favoritismo crecían entre los integrantes. Hubo reclamos, discusiones y hasta silencios incómodos que se extendían durante las giras. Porque cuando el éxito llega tan alto, hasta la amistad más sólida se vuelve frágil. Los medios, sin saberlo, alimentaban la fractura. Cada entrevista, cada portada, y cada titular reforzaba que el Buki triunfaba con su grupo. No los Bukis, sino el Buki. Y con esa narrativa, el resto quedó en segundo plano, atrapado en una sombra que crecía más rápido que ellos. Marco, sin decirlo, se convirtió en el sol, y todos los demás giraban a su alrededor. Pese a todo, el público lo amaba, y él, consciente de su poder, comenzó a construir una imagen más espiritual, más mística. El hombre del pueblo empezó a parecer un profeta musical. Su look cambió al cabello largo, la barba pulida y la vestimenta blanca. La humildad del chico de Michoacán empezó a mezclarse con un aura de santidad, y aunque muchos lo veían como un ídolo puro, los que lo conocieron desde antes sabían que algo había cambiado. Ya no era el muchacho risueño de los ensayos en la cochera, ahora era una estrella, intocable, inalcanzable y cada vez más solo. El ascenso fue tan rápido y tan grande que nadie pudo detenerlo. Pero en el mismo momento en que Marco Antonio Solís se convirtió en el Buki, algo dentro del grupo comenzó a romperse definitivamente, porque cuando uno brilla demasiado, los demás terminan desapareciendo en la sombra. Y en esa oscuridad, las semillas del resentimiento ya habían empezado a germinar. Para el público, los Bukis seguían siendo una familia perfecta, llenos de sonrisas, abrazos y armonía sobre el escenario. Pero tras bambalinas, la historia era otra. Las grietas ya estaban abiertas y solo faltaba que alguien empujara para que todo se viniera abajo. Durante los años 90, el grupo estaba en su punto más alto. Vendían millones de discos, llenaban estadios, y cada canción que lanzaban se convertía en himno nacional. Pero dentro del círculo interno, el ambiente era cada vez más tenso. Algunos miembros comenzaron a sospechar que Marco estaba planeando algo, un nuevo rumbo, una jugada personal, algo que no incluía a los demás. Se dice que el primer golpe vino con las regalías. Rumores apuntaban a que las ganancias no se repartían de manera justa, y que el nombre Los Bukis ya no pertenecía a todos. Hubo reclamos, discusiones en privado, e incluso amenazas veladas de abandonar el proyecto, pero nadie se atrevía a romper el silencio, porque ¿cómo enfrentarte al hombre que había escrito tu éxito? ¿Cómo desafiar al genio que convirtió tu nombre en leyenda? Algunos cuentan que Marco ya tenía un nuevo plan, crear una carrera en solitario, que mientras el grupo creía estar grabando un nuevo álbum, él estaba preparando su salida, negociando contratos y planeando su propio futuro. Otros dicen que fue la presión de los ejecutivos, que le ofrecieron una fortuna por separarse y grabar solo. Y aunque nunca se sabrá con certeza, lo que sí es claro es que la traición, real o imaginaria, cambió todo. Cuando la noticia estalló, fue como una bomba. El público no lo podía creer. El grupo que había unido a generaciones se desmoronaba sin explicación. Los medios buscaban culpables. Algunos apuntaban a Marco, otros a la envidia del resto. Pero nadie sabía la verdad completa porque ninguno de ellos se atrevía a contarla. Incluso hasta hoy, cada versión parece una pieza de un rompecabezas incompleto. Los exintegrantes se sintieron abandonados, desplazados, como si su historia hubiera sido borrada de un plumazo. Y Marco, por su parte, parecía decidido a no mirar atrás. No hubo despedidas públicas ni comunicados emotivos, solo un silencio frío, el tipo de silencio que duele más que cualquier palabra. Y así la hermandad que nació entre guitarras viejas y sueños juveniles terminó con contratos rotos y corazones resentidos.
Con el tiempo, algunos de ellos hablaron en entrevistas, sin atacar directamente, pero dejando claro que algo se había roto para siempre, que la confianza se perdió, que el hombre que los había guiado hacia la cima también había sido quien los dejó caer. Incluso uno de ellos declaró que se habían enterado por un tercero, y no por el mismo Marco Antonio. De un día para otro, el proyecto se acabó y no hubo explicación. Y mientras ellos trataban de entender qué había pasado, Marco desapareció del mapa, sin comunicados, sin disculpas. Solo el silencio y un nuevo comienzo. Porque mientras los Bukis lloraban el final de una era, Marco Antonio Solís ya estaba escribiendo la primera página de su nuevo capítulo, el nacimiento del solista más exitoso de la música mexicana. Y aunque todos lo veían brillar, pocos sabían el precio que había pagado para llegar ahí. Cuando Marco Antonio Solís decidió volar solo, muchos pensaron que sería un error, pero el tiempo demostró lo contrario. Su primer disco como solista fue un fenómeno, cada tema un éxito, y cada presentación un lleno total. Las mismas letras que alguna vez cantó con sus compañeros ahora tenían un eco distinto, más íntimo, más espiritual, pero también más solitario. El Buki ya no era solo un cantante, ahora era un símbolo. El hombre que componía con el alma, que hacía llorar al público con apenas una frase, se convirtió en el rey de la balada mexicana. Sus conciertos eran casi ceremonias, luces tenues, coros multitudinarios y un público que lo veneraba como si fuera un profeta de la música. Mientras tanto, los antiguos integrantes de los Bukis intentaban sobrevivir al margen del mito. Algunos formaron nuevos grupos, otros se retiraron del medio, pero ninguno volvió a tocar la cima. Los fans no lo sabían, pero tras ese brillo había distancia. Marco había construido un muro invisible entre él y su pasado. Ya no hablaba de los Bukis y apenas los mencionaba en entrevistas, y si alguien traía el tema respondía con frases cortas y diplomáticas, pero sin emoción. Era como si el capítulo estuviera cerrado para siempre. Y aunque el público seguía pidiendo un reencuentro, él parecía decidido a no mirar atrás. Esa frialdad alimentó rumores. Se decía que Marco había prohibido a los medios usar imágenes del grupo sin su permiso, que había comprado derechos de autor para controlar lo que se publicaba sobre la historia de los Bukis, y que en privado aún existía resentimiento entre algunos de sus excompañeros. Mientras uno decía que Marco se olvidó de dónde venía, otro confesaba que no lo había vuelto a ver en años. Eran confesiones llenas de nostalgia y de heridas abiertas. En el escenario, Marco se mostraba espiritual, casi celestial, pero fuera de él era reservado, enigmático, un hombre que prefería la compañía del silencio. Sus presentaciones se volvieron más majestuosas, su imagen más pulida y su mensaje más místico. El joven humilde se había transformado en una figura casi divina, pero también distante. Pero a medida que su fama crecía, su círculo se hacía más pequeño. Los amigos de antes ya no estaban, los músicos de siempre habían desaparecido, y los pocos que quedaban sabían que ya no se podía hablarle igual. Muchos se preguntaban si el éxito lo había cambiado, o si solo había mostrado quién era realmente. Porque el mismo hombre que había escrito canciones sobre el amor y la fidelidad había roto lazos que parecían imposibles de destruir. El mismo que hablaba de hermandad y perdón mantenía su pasado enterrado en el silencio. Y mientras su carrera alcanzaba niveles internacionales, las voces del pasado seguían resonando, aunque nadie se atrevía a mencionarlas en público. Pero detrás del mito había algo más humano, más frágil. Un hombre que, en su búsqueda por trascender, terminó alejándose de todos los que alguna vez lo acompañaron en su camino al cielo. Y aunque él siguió brillando, los que quedaron atrás aún se preguntaban si en algún momento volvería a mirar hacia ellos, si alguna vez se arrepintió, o si, como sus canciones, aprendió a vivir con el recuerdo de lo que perdió por alcanzar lo imposible. Con los años, los rumores de un reencuentro comenzaron a flotar como fantasmas en el aire. A inicios de los 2000 hubo intentos discretos de volver a juntarlos, pero cada intento terminaba igual, en nada. Marco ponía condiciones, los demás pedían reconocimiento, y el pasado volvía a pesar más que cualquier contrato. Parecía imposible volver a conectar los pedazos de una historia que, aunque brillante, había terminado con cicatrices profundas. A mediados de 2021, algo que parecía imposible ocurrió. Los Bukis regresaron. Después de más de 2 décadas de silencio, de rumores y heridas no cerradas, los 6 integrantes originales aparecieron nuevamente juntos. El anuncio fue un terremoto emocional. México entero se sacudió con la noticia, y los boletos para los conciertos se agotaron en cuestión de horas. Parecía el final feliz que todos habían esperado por años. El regreso se presentó como un acto de amor, de hermandad y de nostalgia. Marco Antonio, con su serenidad de siempre, habló de reconciliación. Sus palabras sonaban tan pulidas que casi nadie se atrevió a cuestionarlas. Pero detrás de esa sonrisa impecable había una historia menos celestial.
Versiones cercanas al grupo aseguran que el reencuentro no nació del corazón, sino del negocio. Las ofertas millonarias de productoras internacionales y promotores estadounidenses fueron demasiado grandes para ignorarlas. Un tour de ensueño, contratos exclusivos y un fenómeno mediático que prometía millones. El tipo de oportunidad que incluso el ego más dolido podría perdonar aunque fuera temporalmente. Pero durante los ensayos, los reencuentros fueron tensos. Las heridas viejas se disfrazaban de profesionalismo. Los que alguna vez fueron hermanos ahora eran socios, y el escenario, más que un altar de reconciliación, se sintió como un trato entre viejos conocidos que sabían cuánto valía su nostalgia. Aún así, el público los recibió con devoción. Pero cuando las luces se apagaban y cada uno regresaba a su camerino, la realidad era distinta. Algunos de los exintegrantes confesaron después que, aunque el reencuentro fue hermoso, no fue lo mismo. Que había respeto, pero no cercanía. Años de distancia, orgullo y caminos separados habían cambiado a todos, y aunque en el escenario todo brillaba, fuera de él seguía habiendo un vacío. Y así, entre aplausos, luces y discursos de gratitud, los Bookies se despidieron una vez más. No con el dolor de antes, pero tampoco con la cercanía de los viejos tiempos. Al final, todos ganaron algo. El público ganó la ilusión, la industria el dinero, y Marco Antonio Solís el reconocimiento total como el alma inmortal del grupo. Porque aunque todos eran Bookies, solo uno fue recordado como el Bookie. Marco Antonio Solís es, sin duda, una de las figuras más queridas, respetadas y enigmáticas de la música mexicana. El precio de la inmortalidad fue la soledad, porque la cima, aunque brilla, también congela. Y así, mientras millones siguen cantando Tu cárcel sin saber a quién iba dirigida, el mito del Bookie continúa creciendo. Una historia que solo es un reflejo del precio que muchas veces se tiene que pagar para alcanzar los más grandes sueños.